con el auspicio del Grupo Digamma. Bienvenidos ahora a Perú Construye para hablar de lo que es construcción e infraestructura. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Bien, esta semana tenemos un programa bastante interesante, el tema de la Asociación de Empresas Privadas de Metalmecánica del Perú. Como sabemos, el sector metalmecánico creció por los años 2012 de una manera bastante fuerte con el tema de la minería. Y hemos invitado a Víctor Lazo, gerente general, para hablar también de cómo se están dando estas licitaciones, ¿no? Se pide mirar más al sector nacional de metalmecánica, ¿no? Sí, hay un clamor de parte de la asociación justamente para buscar que exista equidad a la hora de la convocatoria de las licitaciones. Cada quinquenio hay aproximadamente 1000 puentes que se licitan, muchos de ellos para empresas nacionales o extranjeras, y en algunas no están participando las empresas peruanas porque los requisitos son para transnacionales y no para empresas locales. Así es. Bien, entonces tras la pausa venimos con esta importantísima entrevista sobre un sector que en algún momento se desarrolló muy fuerte y que nos van a explicar a qué se refieren con esta igualdad de parte del gobierno para las obras que vienen. El Grupo Digamma llevará a cabo el Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, Expo Arcon, cuya próxima edición se realizará del 4 al 7 de julio del 2018. Expo Arcon será una excelente oportunidad para que las firmas proveedoras y empresas de construcción e infraestructura afiancen sus relaciones comerciales. En su nueva edición, el evento presentará Expo Maquinarias, Expo Constructor, el Club del Constructor, así como 4 ruedas de negocio, Expo Ferretera y Distribuidoras, ConstruPro, Maquinarias y Camiones y de Promperú. Además, se realizará la segunda Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, que será presidida por el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Font Gese. En esta oportunidad, CONFECON contará con 8 foros especializados tales como proyectos de construcción y minería, proyectos inmobiliarios, infraestructura y reconstrucción nacional, logística y abastecimiento, clima de inversiones, mercados y precios, innovación y tecnología, urbanismo y gestión de riesgo de desastre, políticas públicas, transporte, vivienda, construcción y saneamiento, y contratación de infraestructura con el Estado, que reunirán a ejecutivos de las constructoras, estudios de arquitectura y compañías proveedoras de bienes y servicios para fomentar el debate e intercambio de información que permitan un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de la infraestructura en el Perú. Y por último, si eres o quieres ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcon 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com. Bien, nos encontramos, como habíamos anunciado, con el señor Víctor Lazo, gerente general de la Asociación de Empresas Privadas de Metalmecánica en el Perú. Bienvenido, señor Lazo, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema de empresas metalmecánicas, la verdad que yo le perdí un poco el rastro al crecimiento, pero recuerdo hace un par de años, hace unos 3 años, sobre todo en el sector minero, hubo un crecimiento muy importante, además de con exportación, ¿no? Así es. Cuéntenos un poco, para empezar, cómo va esta industria. ¿Sigue creciendo de la manera que venía creciendo? La industria metalmecánica en el Perú creció mucho con el boom de la minería. El boom anterior. El boom anterior. No ahora no hay. Bueno, estamos en el boom, vamos a empezar el boom. No, es el boom de precios, pero no de inversiones. Claro. Correcto. El boom de inversiones que se produjo en el ciclo pasado permitió que las empresas de metalmecánica en el Perú empezaran a ser cotizadas y a ser utilizadas por las grandes compañías de ingeniería del mundo que venían a hacer las obras para las grandes empresas mineras. Y todas ellas adquirieron no solamente tecnología, equipamiento, sino además el que fueran certificadas para que pudieran equipararse con cualquier otra empresa que hubiera en el mundo. Las empresas de metalmecánica en el Perú crecieron muchísimo en el periodo que ha habido del año 2000 hasta el 2012 aproximadamente. Tanto es así que inclusive las Naciones Unidas y el Ministerio de la Producción empezaron a mirar
el crecimiento que se había producido en las empresas de metalmecánica. Lamentablemente, las empresas de metalmecánica estuvieron muy asociadas con la inversión en la minería en el Perú. Y la inversión en la minería empezó a decrecer a partir de 2013, 2014, durante el periodo anterior, del gobierno anterior. No diversificaron mucho. Exactamente, ¿no? Entonces, habían otras actividades a las cuales podían dedicarse, que eran el caso, era la parte de construcción de puentes, o había todo lo que era la infraestructura de malls, que también intervinieron las empresas de metalmecánica, pero era mucho más atractivo dedicarse a lo que era la minería, porque además es una ingeniería de mucha mayor jerarquía. Ahora, la exportación supongo que habrá sido pocas empresas, ¿no? Porque no Han es sido tan fácil, ¿no? pocas empresas, efectivamente, y que han tenido y se han desarrollado en Argentina, en República Dominicana. Y esas se mantuvieron. Y se han mantenido, inclusive en el África, igualmente han ido. Claro, diversificaron en ese... Así es, ¿no? Pero esto también va asociado con, no solamente con las posibilidades de ventas que tienen estas compañías, sino el que sepas de los proyectos que se van efectuando. Entonces, de la conexión con las grandes empresas de ingeniería que hay en el mundo. Ingeniería. ¿No? Que son las que realmente controlan todo lo que se hace con en el desarrollo, tanto de metalmecánica como lo que tiene que ver con minería o con petróleo, que son las compañías que lo realizan, ¿no? Lamentablemente en el Perú, la única compañía que en algún momento trajo know-how fue Shell. Cuando se descubrió el gas de camisea, Shell trajo a sus ingenieros al Perú y puso 2 edificios con ingenieros peruanos, a los cuales les enseñaban para que pudiera desarrollarse el proyecto de camisea. Lamentablemente el proyecto de camisea con Shell no caminó por razones que no vale la pena recordarlas, y se perdió todo eso. Y las compañías de ingeniería no regresaron al Perú, sin embargo se han instalado en Chile. Cuando se quiere hacer algún proyecto en el Perú grande de minería, las compañías mineras van a Chile. Todos los peruanos van a Chile, a los edificios de las compañías, grandes compañías de ingeniería, para poder obtener el trabajo que se va a ejecutar en el Perú con inversiones que se tienen que hacer en el Perú. El know-how se fue. El know-how se fue, exactamente. Y esa es una de las cosas que nosotros hemos criticado terriblemente al gobierno pasado, y se lo dijimos al ministro de Economía. Dijimos, señor, ¿cómo es posible, al señor Castilla, que en el contrato que ustedes hicieron con Técnicas Reunidas para la ampliación de la refinería de Talara, no colocaran una obligación de que la ingeniería la hagan en el Perú? Y de esa manera ustedes traían la gente que normalmente la tenían en España y usaban a los ingenieros peruanos también. Para que, claro, tengan ese know-how. ¿Qué pasó? Los ingenieros peruanos tenían que ir a España a pedir trabajo para hacer la obra que se tenía que ejecutar en el Perú, ¿no? Es una cosa de locos. ¿Pero por qué? Porque el gobierno, no solamente el caso del gobierno del señor Humala, que era un gobierno nacionalista además, sino el caso de la mayoría de los gobiernos, nunca han mirado cómo hacer para que en el Perú se pueda mejorar internamente. Y una de ellas es con la ingeniería. Si la ingeniería se hace en el Perú, entonces las obras se van a hacer acá en el Perú. Se puede construir en el Perú con material peruano. Exactamente. Uno de los temas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cada 5 años más o menos saca a licitación la construcción de unos 1000 puentes. Así es. ¿No? Y que está abierto para que nacionales o extranjeros puedan participar. ¿Cómo va? ¿Los peruanos estamos en la capacidad de poder absorber toda esa demanda? Sí, positivamente sí. Las compañías peruanas están en capacidad de hacerlo, tienen la ingeniería, tienen el expertise, tienen los equipamientos para hacerlo. Si me permites regresar un poquito hacia atrás, sí, para el tema de los puentes. El Ministerio de Transportes, no solamente en este periodo, sino en los anteriores y en los anteriores también. Sí, cada quinquenio más o menos. Así es, ha estado comprando puentes. ¿Qué es lo que ocurrió? Los puentes Bailey también, Los ¿no? puentes Bailey. O sea, hay puentes provisionales y puentes definitivos. Entonces, el Ministerio de Transportes empezó a salir a comprar en el exterior, estoy hablando ya hace como unos 8 o 10 años atrás, y
las compañías que tenían los puentes Bailey le dijeron al Ministerio de Transportes, sí, yo te los puedo vender, pero con una condición, me pagas con carta de crédito. Entonces el gobierno peruano aceptó, porque no tenía crédito, no era conocido como comprador, que le pagara a los proveedores con carta de crédito. Eso lo mantuvo el Ministerio de Transportes hasta el día de hoy. Así es. Y nosotros hemos protestado, porque no resulta lógico que tenga que pagar con carta de crédito el gobierno peruano cuando a los constructores peruanos no les paga con carta de crédito, sino que les dice, háganlo, y yo después me presentan su factura y se lo pago en 180 o 220 días. O en años. O en años, exactamente. Entonces, eso ya está rectificándose en el Ministerio de Transportes, porque empezaron a averiguar, ¿y de dónde había salido eso? Lo que había salido era simple y llanamente que cuando el Ministerio no tenía crédito, le dijeron, carta de crédito. primero carta de crédito. Cuando ya lo tuvo, los funcionarios, más fácil, dijeron, seguimos haciéndolo igual. Claro, el gobierno tiene que tener respeto para empezar por la industria local. Exactamente. Nacional. Y en eso es lo que estamos peleando. Yo contaba que en el caso de la refinería de Talara, el contrato que realizó Petroperú con Técnicas Reunidas de España, contrato al cual nos negaron el acceso en todos los idiomas porque dijeron que era un contrato privado, que era un contrato confidencial, que no podíamos tenerlo, ni siquiera lo tenía ni el Congreso. El contrato establecía que absolutamente todo se ejecutaba fuera del país. Importante. Cero para el Perú. Lo único que salvaron fue que los trabajadores iban a ser peruanos, en un 50%. Pero si tú miras cuál es el porcentaje en una inversión entre lo que es la mano de obra y lo que es la ingeniería y lo que significa las grandes obras, los equipamientos, estamos hablando de casi un 90%, que es lo que significa eso, y la mano de obra, 10%. Para ir avanzando, hay una gran controversia por el puente famoso de Arequipa entre una empresa italiana y la Asociación de Metal Mecánica Peruana, que dice, oye, nosotros teníamos la capacidad, ustedes no son los expertos, están contratando un tercero, hay más del 40% en la contratación. ¿Qué hay de cierto? ¿Cuál es la posición de ustedes? Sí, miren, nosotros no tenemos nada contra la compañía que ha ganado, que es un consorcio en realidad, es una compañía italiana Pizzarotti con una compañía peruana Heralma. Sabemos que son compañías del magnífico prestigio, son compañías constructoras, es decir, pueden hacer edificios, tienen, en este caso de Pizzarotti, hasta donde yo sé, tienen un hospital que están haciendo y varias otras obras que están realizando en el Perú, todas de construcción. Es una empresa italiana de primer nivel, ¿eh? Sí, señor. Es una de las más grandes del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no cuestionamos lo que haya ejecutado, lo que haya realizado el gobierno regional de Arequipa. Pero lo que, en este caso concreto, el gobierno regional decidió que esta obra que se iba a realizar, que comprendía 4 partes, una era el puente que cruza el río Chili, luego tenían que hacer unos túneles que van a continuar, después tenían que hacer unas obras de acceso, unas orejas que tenían que realizar, y una cuarta que no sé exactamente qué era lo que hacían. Pero lo que era el puente, lo que decidieron, porque se lo había recomendado y se lo había dado Provías descentralizado del Ministerio de Transportes, que tenía que ser un puente metálico. Esa fue la especificación específica, metálico. ¿La empresa italiana tiene know-how en puentes metálicos? No tiene. Tan no lo tiene que ellos han buscado una compañía muy grande también en Italia, una de las mayores del mundo, que se llama Chimolai, que hace construcciones en Estados Unidos, hace construcciones en diferentes países de Latinoamérica. Pero Chimolai no existe en el Perú. Chimolai no está reconocida en la OCE. No ganó tampoco. No ganó tampoco y no podría sustituir a Pizzarotti para hacer el puente metálico. O sea, más del 40% de la obra es la estructura metálica. La estructura metálica es aproximadamente el 85% de la obra. El resto son lo que se denominan los pilotes o los accesos, los pies que van a estar a cada lado del río Chili. Porque este es un puente que por primera vez se va a hacer en el Perú, que es un puente en arco que va a unirse en el centro del río. Claro. ¿No? Entonces el río va a quedar libre
para que no tenga problemas con las crecidas. Como el del río Tajo en España. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es un puente que no se ha hecho en el Perú. En el Perú, regularmente, los puentes que se hacen son con asientos en los lechos, ¿no? O sea, si hubiesen participado en consorcio, repito, no hubiese habido problema No. entre Chiloé con la otra empresa. Exacto. No. Ellos Y han el podido precio, porque también se habla de que está por debajo del valor, Sí. porque ellos ganaron con 94%. 94%, Entonces, pero la obra parece que va muy por encima de ese monto. El problema que hay en la obra es que tiene que usarse unas grúas que no existen en el Perú. Hay que traerlas. Hay que traerlas. Y el costo de esas grúas es elevado. Entonces, eso es lo que hace que la ejecución de esto no se ha considerado ciertas situaciones que debieron tenerse en cuenta. Parece ser que en el tema de gobierno se está dando cada vez más o corrupción en los contratos o muy mala negociación, ¿no? Porque resulta que el Perú siempre sale mal parado en un montón de proyectos de infraestructura y a veces parece que es ineficiencia y otras sí corrupción, pero al final siempre el Perú sale perdiendo, algo que tenemos que ya cambiar, ¿no? Nuestros técnicos están mal. Sí, y Yo creo que lo que sucede es que la gente que está dedicada a este tipo de actividades en el Estado se ha quedado un poco atrás. No se ha renovado, ¿no? No tiene nuevas ideas. Por ejemplo, mire, Chile, un país que tenemos acá al costado, es un país de libre mercado. Nosotros hemos copiado muchas cosas que tiene Chile, sí, ¿no? En Chile, la obligación que establece el Estado es que se permite el acceso a las obras que se realizan a las empresas chilenas para que compitan en igualdad de condiciones. claro, cosas que tenemos que aprender. Nos está ganando el tiempo y no quería irme sin preguntarle, ¿qué le pide usted al nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra, como Asociación de Empresas Metalmecánicas del Perú? Ya nos contó la problemática que ha habido, pero siempre es importante, puntualmente, qué cosa es lo que le pide para solucionar, aprovechando que hay un nuevo gobierno. Sí, nosotros lo que estamos pidiendo es que se dé trabajo a las empresas peruanas que están acá sentadas. Es lamentable que el descenso que ha habido en lo que significa infraestructura para realizarse en el Perú. Solamente en el norte, en la reconstrucción, tienen que hacerse más de 2.000 puentes. Y en eso no se está actuando. Y más oportunidad para empresas metalmecánicas peruanas que están en condiciones de poder realizar hacerlo. Esta gran reconstrucción, por ejemplo, que se está dando. Las empresas de metalmecánica en el Perú, el equipamiento que tienen para ejecutar todas las cosas que son de metalmecánica son más grandes que CIMA. Sin embargo, siempre el gobierno ha mirado solamente CIMA. No ha mirado a las empresas privadas, porque las empresas privadas estaban dedicadas... Además es una manera de generar industria, ¿no? No solamente industria, sino que pagas impuestos, das trabajo, generas inversión en el Perú, entonces haces empresas realmente buenas que después van a salir a exportar. ¿Cuántos son los asociados de las...? Somos 26 compañías de las más grandes. ¿Qué facturan en volumen? Mira, la última facturación que hubo, un análisis, fue de 1.000 millones. De dólares. De dólares, exactamente. Pero hemos ido descendiendo porque no han habido nuevas obras que se están realizando. Llamado entonces al presidente de la República, Martín Vizcarra, y al nuevo ministro de Transportes. Exactamente, ¿no? El señor Trujillo. El señor que Trujillo. Nosotros queremos participar, queremos ayudar, ¿no? Nosotros no queremos que el gobierno nos regale nada. Lo que queremos es que tengamos la oportunidad de competir. Igualdad de condiciones. Nada más, ¿no? Y que sea lo mejor para el Estado. Así es. ¿no? Y para todos los peruanos. Este nuevo gobierno creo que tiene muchas ganas de comunicarse, y este es un claro ejemplo del desarrollo que se tiene que hacer en el Perú. Las mismas condiciones es un buen pedido, no tener prioridades con los nacionales, no, las mismas condiciones. Así que al ministro Trujillo un llamado desde acá para que de repente hasta puedan recibir a la asociación para que les explique la problemática que hay y de esta manera comunicarnos entre los peruanos para que el futuro del país salga adelante, porque el desarrollo de sectores es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura.
Expomina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Bien, damos pase al bloque de noticias gracias a la revista Perú Construye. Este bloque llega gracias a la revista Perú Construye. Entre enero y marzo del presente año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo una ejecución acumulada superior a los 1.000 millones de soles de inversión pública, correspondientes a 118 proyectos de infraestructura. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas estaría entregando un incentivo de hasta 25 millones de soles a los gobiernos regionales que cumplan con las inversiones en los proyectos de continuidad. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento destinará 7.775 millones de soles en proyectos de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas del país. Dentro de los próximos 3 años, esta importante inversión permitirá ejecutar más de 460 proyectos. El ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, sostuvo que un buen plan de inversión pública permitirá mejorar el desempeño de la economía para lograr niveles de crecimiento de 4% en el 2018 y 5% en los próximos años. Además, reiteró que la meta de crecimiento, la inversión pública para este año, es de 17.5%. Un total de 11 proyectos referidos a vivienda, transporte y agricultura, por un monto de 165 millones de soles, presentó el gobernador de Ancash, Luis Gamarra Alor, al GOR Ejecutivo Extraordinario que se realizó en Lima. Este bloque llegó gracias a la revista Perú Construye. Bien, hemos llegado al final del programa. Definitivamente creo que es un reclamo justo. Creo que no tiene que haber tampoco, algo adicional por ser simplemente nacionales, no, pero sí hay que ver que a veces traemos empresas extranjeras teniendo acá el know-how, o a veces se puede hacer una alianza pública-privada. La cuestión es que el gobierno y el ministerio deben tener las reglas claras, porque también tenemos un sector metalmecánico que es importante se desarrolle, ¿no? Hay que promover los consorcios. Hay empresas extranjeras y van a encontrar buenos socios con las empresas peruanas. Hay que promover la equidad en el trato a la hora de convocar. Te ponen requisitos que prácticamente sabemos que ninguna empresa peruana la va a poder cumplir, y eso de alguna forma es discriminatorio. Tenemos que buscar las cosas. Víctor ha hablado claramente sobre el proyecto, por ejemplo, de Consima o el tema del puente de Arequipa. Hay que buscar equidad. Una industria que ha facturado más de 1.000 millones de dólares y está ahora en franco de crecimiento. Tenemos que tener cuidado porque la metalmecánica genera muchos puestos de trabajo a nivel nacional. Y después de la tormenta llega la calma. Definitivamente el sector construcción ha tenido grandes bombas, pero tenemos, como ya le hemos dicho acá, tenemos que empujar el carro, porque el sector construcción e infraestructura es muy importante para el Perú y tenemos que hacer que esto fluya y que vamos para adelante con el tema. Justamente para hablar de estos temas, viene nuestra feria en julio, el 4 al 7 de julio, en el Jockey Club Expo Arcón, el gran evento del Grupo Digama de Construcción e Infraestructura, para hablar de varios de estos temas en el foro de la Conferencia Internacional de Construcción que vamos a tener. Adelante, Alfredo, con la información. Gracias, Jorge. Si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participe del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcón 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. En esta edición, Expo Arcón 2018 presentará Confecon, Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, Confecon, con sus 8 foros. Para más información, ingrese a www.expoarcon.com. Adelante, Carlos. Gracias, Alfredo. Tenemos en circulación la revista número 51 de Perú Construye. Este tema estará tocando mercado de pisos industriales, puentes modulares, ascensores para materiales en obras. Si quieres invertir, muy bien, invierte en Perú Construye. Publicita tu empresa. Así es. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Y nos vemos, como ya saben, todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N.
Con el auspicio del Grupo Digamma.